Dr. George, Podólogos Profesionales, tiene el agrado de presentar la sección de Podología. Pues ya estamos con el Dr. George. Dr. George, ¿cómo está? Bienvenido. Sí, como siempre, a tus pies. Ay, doctor, ¿cómo me sorprende usted de veras? Bueno, Ceci, ¿qué le vamos a hacer? A partir de este 6 de junio, con un calorcito tan rico y aquí platicando con todos ustedes, muy contentos, Ceci. Platíqueles dónde anda, qué anda haciendo, No, pues ya te mandé unas imágenes, vine a dar una vueltita acá a Austin, Texas. Estuvimos aquí en donde se corre la serie del campeonato americano de Austin y pues aquí traje un carrito a darle unas vueltitas. Qué bueno, doctor. Sígale dando vueltas, Lo felicito. Sí. Bueno, vámonos con nuestro tema de hoy, úlceras en paciente diabético, que esto es bien importante, doctor. ¿Qué le parece? Sí, claro, las úlceras en el paciente diabético y en el que no diabético por sobrecarga, que en sus piecitos y todo, son muy importantes, ya que en un momento dado, si no las atendemos a tiempo, mi Ceci, las infecciones, las complicaciones que van a tener en el paciente, pueden llegar hasta una amputación. Perfecto. ¿Cómo entonces en un momento dado nosotros identificamos un pie diabético con estas úlceras? Bueno, lo primero que tenemos que hacer para identificarlo es saber que el paciente es diabético. Si no se conoce el paciente diabético, vamos a solicitar unos exámenes, una hemoglobina glicada. Ya tenemos un perfil en Dr. George específico para eso. Hacemos la evaluación y entonces pues ya vemos ahí que existe esa pérdida de continuidad, que es la ulcerita, y pues ya le explicamos al paciente los cuidados y lo que tenemos que hacer. Esto se me hace muy interesante, doctor, porque realmente el paciente con úlceras en el pie diabético debe checarse y sobre todo que tenemos al doctor George. Sí, pues lo importante es que tenemos un equipo multidisciplinario, donde tenemos nutriólogos, terapeutas en rehabilitación, tenemos angiólogos, cirujanos vasculares. Cuando llega el paciente con urgencias, pues otra de mis especialidades, aparte de la podiatría, soy cirujano urgenciólogo, entonces manejamos la urgencia, cirujanos podiatras, es todo un equipo que existe de médicos especialistas para poder atender esas úlceras de pie diabético. ¿Qué necesitamos para ser atendidos por una úlcera, doctor? Bueno, pues lo primero que necesitamos nosotros, la primera tener la disposición, saber que en un momento estamos de acuerdo, que sí identificar el problema, porque hay veces que en un momento se quiere pensar que es una úlcera y no es una úlcera, tenemos algún otro problemita y una escoriación, el paciente tuvo un proceso infeccioso, un impétigo, y entonces pues debe hacer la identificación, entonces un buen diagnóstico. Esto se me hace muy interesante, doctor. Ahora bien, en un momento dado, ¿cómo clasificamos una úlcera? Bueno, pues las úlceras nosotros las vamos a clasificar dependiendo del estadio en el que están. Tenemos varios tipos de clasificaciones, pero si en el momento la úlcera se acompaña con edema, con infección, y aparte en el momento del tamaño de la úlcera, entonces existen diferentes clasificaciones universales para poder manejar esto. Yo en la Universidad de Texas, bueno, pues la clasificación que más utilizábamos es la de Texas, aunque en México tenemos la clasificación de la Secretaría de Salud y tenemos el Panelian, que son dos clasificaciones muy buenas. Correcto. Oiga, doctor, por ejemplo, ¿existe algún daño vascular que no dejan que cierren las úlceras? Sí, ese es importantísimo. El paciente que tiene úlceras puede tener un problema isquémico. Y entonces se le está dando un tratamiento, un parchecito, vamos a hacer diferentes situaciones. Y si no corriges la circulación, es como si tú tuvieras una plantita y la estás, mueves la tierra, la pones en el sol, le cortas algunas hojitas, pero no le pones el agua. Uh-huh. Y entonces, pues el agua es vida. Aquí en nuestro cuerpo la sangre es vida. Y acabo de ver en un congreso un caso que presentó otro compañero que dice, utilicé plantillas, utilicé parches, utilicé todo lo posible por 2 años y no pude cerrar la úlcera. Dije, pero lo que no utilizaste es mejorar la circulación, mijo. Claro, eso es bien importante. Oiga, doctor, yo le pregunto a usted, ¿existe algún daño vascular que no deje que cierren las úlceras en un momento dado? Sí, claro, definitivamente.
definitivamente los problemas de aterosclerosis, los problemas venosos, los problemas linfáticos van a complicar eso. Entonces, todo lo que complique, tanto el aporte, el que llegue sangre oxigenada, o que en un momento dado, el que en un momento a ese tipo de pacientes no le tengamos con adecuados nutrientes, porque puede llegar a sangre pero no lleva los nutrientes, pues son daños. Entonces, ¿sí afecta la arteriosclerosis para el cierre de las úlceras? Definitivamente la aterosclerosis. Y otra cosa, el paciente que hace eso en ocasiones no nomás hace aterosclerosis, hace pequeños problemas trombóticos. Y la circulación se pone en éxtasis y entonces empieza a hacer trombitos. Y es algo de lo que trabajamos actualmente con los muchachos. Los médicos que colaboran conmigo, pues trabajamos mucho en eso, en estar evaluando y hacer diagnósticos tempranos que nos han dado pues, los resultados que nos tienen calificados como los mejores. Correcto. Yo le pregunto a usted, por ejemplo, en pacientes con úlceras en las piernas y sus pies, los tienen muy hinchados, ¿esto también afecta, importa mucho cuando están inflamados? Además, yo a veces les digo a los pacientes, imagínate que quieres respirar y te agarras del cuello y te empieza a apretar. Sí. Y luego llegan y te dicen, póngale oxígeno. Pues me para aflojarme el apretón. Entonces un pie muy edematizado no deja que fluya la sangre, que circule. En ocasiones el edema es agua, y el error a veces al médico, esa agua le da un diurético, pero esa agua se acumula y eso es linfa. Y entonces, dar un drenaje linfático, empezar a drenar, eso nos va a favorecer. Entonces, es la técnica, es el protocolo que manejamos aquí en Dr. George, por lo que nos maneja este resultado. Muy bien. Ahora, otra pregunta que yo tengo duda y que mucha gente nos los da a conocer. ¿El calzado influye en el cierre de una úlcera? Claro que sí, el calzado y los apoyos. Hay personas que no usan calzado, pero están apoyando su pie mal. Y entonces la presión, imagínate que tú agarras un dedito junto con otro y lo presionas, ¿cómo se pone blanco? No llega la circulación. Claro. El tejido se torna isquémico. Entonces, nosotros evaluamos los puntos de apoyo desde el reposo y lógicamente caminar. Y luego empiezas a caminar y el zapato está apretado. Y entonces la persona incluso hasta se puede ver donde en un momento el juanetito o el juanetillo o la presión que hace el supraducto presiona ahí al zapato. Entonces, el manejar eso, el manejar un zapato cómodo, el utilizar algunos otros materiales que vamos a utilizar en el zapato para poderlo acolchonar y que en un momento se concluyan esos puntos de presión. Ahora le pregunto algo muy importante. ¿Qué opina usted sobre los remedios caseros? Eso de que ponte miel, ponte estos parches, ahora no, ponte esta crema que a mí me sirvió muchísimo para las úlceras, en fin. Los hemos visto con tepescohuite, los hemos visto que en un momento les aplican diferentes, la sábila, por ejemplo, pero no hay como hacer un diagnóstico. En ocasiones funcionan y porque le funciona a una persona ya lo empieza a manejar, pero si antes tú no viste y ese problema se acompañaba con un proceso infeccioso y el problema era exudativo, una úlcera que exuda, se va a aplicar algo muy diferente a una úlcera seca. Entonces, el utilizar simplemente miel, factores de crecimiento, pues todos esos son los trucos y son los recursos que en un momento dado yo recomiendo que en vez de que trate de empezarse a aplicar algunas cosas al paciente, pues acuda directamente con un profesionista. Lógicamente, en ocasiones a veces llegamos a ranchito, llegamos a lugares donde las personas no tienen esos recursos, o nos mandan una imagen por internet y entonces, a ver, lávese bien con agua y jabón, empiezan a aplicar su mielecita y ya les damos algunos recursos que tienen ahí caseros. Uno de ellos, pues, la encontramos donde quiera, esto ya lo podemos indicar. No quiero opinar de Sabri, no quiero opinar de los demás, porque preferiría mejor en un momento dado hablar directamente con la persona y decirle que tenga cuidado en esos remedios. En ocasiones nos han complicado más. A ver, doctor, entonces, ¿cómo trata las úlceras el doctor George? Bueno, pues primero es un buen diagnóstico, una evolución, después se hace el protocolo. En ocasiones tenemos que hacer exámenes de laboratorio del paciente para poder en el momento ver que no está anémico, que esté en circulación, porque quieres corregirlo y está anémico, con un calzado, viendo las presiones, los apoyos, todo lo que te he dicho, y cuando ya en el momento dado el paciente requiere, entonces intervenimos quirúrgicamente, porque a veces que sus tendoncitos, sus ligamentos jalan más el hueso y tenemos que tomar radiografías para poder corregir eso, mi tesis. Ya para cerrar con este tema que se me hace muy importante y tengo una participación,
Le pregunto a usted, doctor, entonces, vámonos al tratamiento. ¿Hay tratamiento de qué tipo? ¿Quirúrgico, aseos, injertos? ¿Qué hay, doctor? Bueno, empezando, el primer tratamiento es la consulta podológica y la atención podológica frecuente. Para el paciente que quiere empezar con una ulcerita, a veces una buena atención podológica y luego ahí un calzado, un protector, es la primera base. La segunda, empezamos con la rehabilitación. El movilizar las fascias y tendones no se lubrican por sí solos, los músculos empiezan a perder tono muscular, entonces empieza a hacer que ganen tono muscular, empieza a hacer que recurra a esto. Llegamos a tratamientos después, a veces incluso hasta más extremos, donde metemos factores de crecimiento, la aplicación de grasa, o ya tratamientos quirúrgicos, donde utilizamos la cirugía de mínima invasión para corregir desviaciones, deformaciones. Entonces, tenemos mucho, pero mucho que ofrecerle al paciente y que te des cuenta que esto es en conjunto. Pues apoyamos con nuestro psicólogo, nos apoyamos con nuestro terapeuta en rehabilitación, con el podólogo que hace la atención primaria, con un adecuado corte de uñas, con el angiólogo, tomamos presiones. Entonces, hoy en la actualidad, el paciente se corrige, pero no es por suerte, es porque se aplican las cosas adecuadamente. Perfecto. Doctor, voy con una llamada que es de la señora Leticia Aro Castro. Dice, doctor, si mi úlcera ya se me estaba cerrando y mi terapeuta me removió la costra, ¿es malo esto o qué debo de hacer? Bueno, es criterios. Normalmente cuando una úlcera ya se está cerrando, es como cuando tú tienes un raspón y se forma la costra. Si tú le pegas, pues vuelve a sangrar. Primer criterio, no la remuevas. Pero segundo criterio, si esa úlcera en un momento tiene algunos puntos en donde no va a cicatrizar, se va a quedar una zona isquémica. El médico tenemos que retirar esa costra, tenemos que revivir los tejidos, tenemos que empezar a hacer que se forme una angiogénesis, o sea, nuevos vasitos, se va a formar carnita y después le aplicamos un injerto y queda muchísimo mejor. Tercer criterio, cuando en un momento esa úlcera, en un momento está fibrosada, está dura, porque se sustituyó por cicatriz, y entonces tenemos que removerla para poder aplicar piel, para que quede de nuevo en la parte de la úlcera elástica, flexible. Entonces, y hay más criterios, pero por eso te digo que es hermosísimo, es apasionante, y pues nosotros con 40 años de experiencia, y con eso pues yo creo que por eso nos otorgaron las autoridades ese reconocimiento a nivel de todo el occidente, donde nos calificaron como los mejores para manejar este tipo de problemas. Así es, doctor, muchas felicidades. ¿Y qué tenemos para nuestro público? Bueno, mi Cede, lo que tenemos primero, todas las personas que nos están escuchando, uno de ellos, el afortunado, una consulta completamente gratis, se ocupa estudio vascular, pero si ocupa algún estudio se lo vamos a incluir. El segundo paciente, o los demás pacientes que nos llamen, 50% de descuento en su consulta de primera vez, siempre y cuando nos mencionen que nos vieron y nos escucharon en Arriba Corazones. Y lo último, sería personas que ya habían venido y quieren volver a regresar porque ya ahora me llegó eso, oiga, pero yo soy un fan de Arriba Corazones y lo vi y yo había dejado, quiero volver a ir. Bueno, pues quieres volver a venir de nuevo al regresar, un 50% de descuento aunque ya hayas venido en tu primer consulta de reconsulta. Perfecto, doctor. ¿Repetimos su teléfono? Sí, el 33 36 16 57 11, 33 36 16 57 11, y nuestro domicilio en Ceci es Avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur. ¿Y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más? Con el doctor George, claro que sí. Gracias, doctor. Cuídese mucho. Felicidades, éxito. Hasta luego, mi Ceci. Gracias, bye. Bye, que le vaya muy bien. Pues vamos a la salida primeramente. Dr. George, Podólogos Profesionales, tuvo el agrado de presentar la sección de Podología.